Y hablando de ocuparnos, y hablando de nuestra Italia, y hablando de la información que muchas veces no nos llega, vamos a hablar con el señor Nicolás Fuster, que es coordinador territorial de Italia Viva en Sudamérica. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Sapienza de Roma. Actualmente está en Europa y escribe en medios argentinos de lo que ocurre en Europa e Italia. Buenos días, Nicolás Fuster. Alfredo Amoroso de Napoli Eri Oggi te habla desde aquí, desde los 14.000 kilómetros que nos están separando. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Y los 14.000 kilómetros, déjame aclarar que es una cuestión meramente física, no es una cuestión que nosotros sintamos, que nosotros, digamos, italianos y argentinos en el exterior sintamos. Totalmente, es así, totalmente. Bueno, vamos a empezar con un pequeño cuestionario, dado que vos estás teniendo el termómetro de lo que está pasando en Europa en este momento, de manera directa. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo afecta esto en la vida de los ciudadanos italianos? ¿Cómo se vive hoy? ¿Cuál es tu apreciación? Es curiosísimo lo que pasa, porque al principio el coronavirus hubo un momento de temor inicial, después hubo una especie de subestimación, si se quiere, y luego nos dimos cuenta de que no había que subestimarlo, porque no era una mera gripe, ¿no? Era algo bastante más grande, que requería una respuesta bastante más contundente por parte de los gobiernos. Y ahora lo que estoy viendo en Italia y en Europa es un gran sentimiento de comunidad. Es un seguir las indicaciones todos juntos. Es realmente muy poca la gente que no respeta las indicaciones que hacen los gobiernos y expertos, bueno, en fin, autoridades, ¿no? Uh-huh. Digamos que ahora sí está actuando Europa en comunidad con respecto a este problema. Sí, está empezando a actuar Europa en comunidad desde el punto de vista especialmente económico. Porque, bueno, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, aseguró que Italia va a tener toda la flexibilidad y el apoyo necesarios para hacer las maniobras económicas que tenga que hacer. Esto resalta bastante la importancia de la Unión Europea para los países miembros, ¿no? Porque Italia, España, Francia, etcétera, pueden contar con eso, que es una cosa que, por ejemplo, en Sudamérica no tenemos. ¿Cómo vive hoy el ciudadano italiano el día a día? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo se mueve? Porque aquí han llegado una gran cantidad de información que nos llega a través de la RAI, a través de los familiares. Algunas se dramatizan, otras se minimizan, pero yo creo que la realidad debe pasar por el medio de los dos laterales, ¿no es cierto? Sí, es un poco mitad de camino, como decís. Seguramente esto cambió la vida yo diría, prácticamente todas las personas en Italia. Todas las personas de todas las edades, porque los nenes que van al jardín no van al jardín por unos días. Los mayores tienen que, al estar más expuestos, tienen que quedarse en casa y no salir. Y las personas, digamos, los adultos, los jóvenes adultos, lo mismo. Muchos no pueden ir a trabajar, no pueden juntarse el fin de semana en los restaurantes porque los restaurantes están cerrados, no se puede ir a la cancha porque las canchas están cerradas y demás. Italia está aislada y no está aislada a la vez, porque se promueve que las personas no salgan de las casas o que salgan lo mínimo indispensable, pero se puede ir al supermercado, se puede ir a la farmacia, se puede hacer actividad física en el parque, se puede ir al kiosco de revistas a comprar el diario, se puede ir al veterinario si tu mascota tiene un problema. Entonces, claramente la vida está modificada, pero no es que están todos en la casa sin salir. Y decime una cosa, desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿En qué punto están? ¿Están en un punto crítico? ¿Están en un punto medio? ¿Están en un punto donde he visto que han llegado delegaciones chinas de médicos de Wuhan que han venido a participar y a darle una mano a todo esto? Porque aparentemente Italia, dentro del conjunto de naciones que fue después de China, es la que más se ha perjudicado con respecto a esto. Es la que más se perjudicó, sí, eso es cierto, pero a la vez, por ejemplo, en España, en 24 horas hubo 1.500 nuevos casos. Entonces, mi pregunta, yo no soy virólogo, pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que Italia tenga tantos más casos que el resto de los países europeos? ¿No será que Italia hizo más controles? Es una pregunta que me hago, porque que de repente en países como España haya, o Francia, 1.500 casos nuevos
y que tengan que tomar exactamente las mismas medidas que Italia tuvo que tomar hace menos de una semana, yo creo que es un problema europeo. Sí. Yo creo no, es un problema europeo. Bueno, consecuentemente hoy leo una noticia donde Rusia no tiene ninguna persona que haya fallecido por esto y creo que tiene 37 o 38 personas contagiadas, según lo que leí. No sé si esto es verdad, pero evidentemente... Y yo tampoco sé si es verdad. Porque acá todo el mundo oculta información para mostrarse de que es mejor que el otro. Por eso a veces uno trata de ir buscando la verdad en todo esto, ¿no? Pero si ellos han logrado hacer eso, evidentemente han tomado prevenciones o quizás también por su situación geográfica también los ha beneficiado. Sí, sin dudas el flujo de viajeros entre Rusia y Europa es menor al flujo que puede haber dentro de Europa. Es que dentro de Europa prácticamente no hay fronteras. Claro. Entonces es mucha más la gente que se mueve entre los países miembros de la Unión Europea que entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, vos recién nombraste España y España, si bien han prohibido los vuelos a España, España no ha cerrado su frontera. ¿Es así esto? Tengo entendido que sí, pero de todas maneras cancelaron, por ejemplo, los vuelos entre España e Italia. Entonces, quizás no hay un cierre de fronteras explícito, pero se promueve que la gente no se mueva, no viaje. Uh-huh. Decime, Nicolás, ¿qué enseñanza se podría sacar del caso de Italia, teniendo en cuenta que el tema en principio aquí en la Argentina se lo subestimó, también para un país como el nuestro? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Porque acá muchas veces se están discutiendo si se suspenden las clases o no se suspenden, y que muchas veces hay decisiones que se van tomando sobre el camino. O sea, ¿cuál es tu apreciación para un país que todavía está en pañales con esto, pero vos sabés que acá los pañales duran poco? Sí. Yo creo que el gobierno argentino, vi la conferencia de prensa del presidente, creo que se está moviendo en la dirección correcta. Uh-huh. Creo que es una cuestión de tiempo hasta que el gobierno intensifique un poco más estas decisiones. Creo que todavía no se suspendieron las clases en todo el país y yo creo que antes o después, creo que antes o después, a menos que no haya leído las últimas noticias, pero tengo entendido que no. Creo que es una cuestión de tiempo hasta que esto ocurra. Y aparte de esto, creo que hay 3 lecciones principales que podemos aprender desde la experiencia italiana. La primera es que la ciencia sirve. Y la brujería profesada por los antivacunas es peligrosa. Claro. Eso yo creo que es una cuestión que no debería encontrar ningún tipo de discusión entre nosotros. Pero que culturalmente muchos lo practican. Y bueno, ese es un problema. Es un problema porque hay mucha gente que tiene influencia y que usa esta influencia para estos mensajes totalmente irresponsables. Hay una parte de los medios que difunden esto. En fin, eso es un conjunto de cosas. Lo importante es que la ciencia le gana a la brujería. Totalmente. La segunda lección que se me ocurre es que se necesita una sola bosque de indicaciones. Porque en el caso italiano, en Italia las regiones que equivalen a nuestras provincias son muy fuertes. Entonces tienen decisión sobre la política. Las políticas me refiero, ¿no? Y eso de repente puede ser un arma de doble filo, porque si yo estoy en una región y tomo una disposición y de la región del lado toma una disposición diferente, el esfuerzo por evitar los contagios puede ser estéril. Entonces, yo creo que hay que evitar que cada intendente o gobernador o gobernadora tome sus propias decisiones, ¿no? Y creo que tiene que haber una voz de comando. Y alinearse. Sí. Y la tercera gran lección, digamos, que se me ocurre es que es más una enseñanza, más que una lección, es que un pueblo es grande si demuestra una unidad, en especial en los momentos delicados. Todos vimos, bueno, me imagino que ustedes también desde Argentina, los videos de diferentes ciudades italianas donde las personas cantaban en los balcones. Sí, totalmente. No, es una imagen realmente emocionante y que demuestra que los italianos son un pueblo que responde como una comunidad, ¿no? Más allá de que pueden ser desorganizados o estos estereotipos. Y yo estoy seguro de que Argentina va a poder responder de la misma manera. Espero que en Argentina no lleguemos a la misma circunstancia que en Italia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hablando un poquito de lo que nos pasa en Italia, la geografía de contagio tiene que ver mucho con la densidad demográfica y la actividad. El norte, que es mucho más industrializado, hay mucha más cantidad de gente, es más ciudad,
se ha visto más perjudicado que el sur de Italia. ¿Esto es así? Sí, es así. Está bien. Quiere decir que lo mismo nos pasaría acá en Argentina. O sea, los lugares mucho más urbanos, de mayor densidad poblacional y mayor relacionado con la ciudad, estaría mucho más afectado que a grandes extensiones del país que son provincias que prácticamente no tienen esa misma posibilidad demográfica ni ese desarrollo. Sin dudas. Con lo cual eso es una gran ventaja para tratar de ver dónde focalizar el control básicamente, ¿no? Y sí. Te hago otra pregunta. Hay muchas actividades deportivas que se han suspendido, pero parecen situaciones que no están trabajadas de maneras integrales y son muchas veces decisiones que se van tomando sobre la marcha. O sea, ¿cómo lo vive esto Italia? Porque aquí ya se han tomado decisiones y no sé si estas decisiones tienen que ver con una conciencia nuestra o ya hay cosas que se han practicado desde la misma Europa y se están tratando de copiar aquí. Sí, seguramente se estén tratando de copiar cosas de Europa, especialmente de Italia, porque Italia, al haber sido el principal foco, digamos que tuvo que tomar una serie de medidas, tuvo que reaccionar antes, ¿no? Sí. Y tuvo que tomar decisiones unos días antes que el resto de los países europeos. A mí me llamó mucho la atención que en las primeras medidas, al comunicarse las primeras medidas, hubo personas que dijeron, pero ¿y el fútbol? Como una gran preocupación. Claro, exacto. Es una cuestión que a mí me dejó realmente estupefacto. Como si el fútbol estaría por encima del coronavirus. Claro, exacto, ¿no? Los futbolistas o los hinchas están exentos de... A mí eso me parece una ridiculez magnánima. Y eso un poco me sorprendió, me llamó la atención. Y tiene que ver con la irresponsabilidad y la soberbia de muchos de los que piensan así. Sí, sin duda. Y aparte yo entiendo la cuestión folclorística, a mí también me gusta el fútbol, pero bueno, no hay, si cierra una universidad no puede haber fútbol, me parece. Totalmente. Me parece, o si cierra un teatro no puede haber fútbol, me parece, pero bueno, nada, eso es una cuestión. De hecho, Nicolás, tenemos 7 jugadores argentinos que están con coronavirus en Italia. Sí, lo vi. Y que están en cuarentena.